Vamos de lleno a las reglas de pronunciación. Primero, ¿qué es el hiragana? Tenemos que comprender que el japonés es un idioma que funciona a base de silabarios. El silabario de hiragana consta de 46 caracteres. 40 de ellos representan sílabas que están formadas por una consonante y una vocal. Un ejemplo de esto, ka, ki, ku, ke, ko. Ma, mi, mu, me, mo. En los ejemplos que te acabo de proporcionar te darás cuenta que es la unión de una consonante con una vocal. En el idioma japonés solamente existen 5 vocales únicas que son a, i, u, e, o. Como en el español, solamente que distribuidas en un orden diferente. En el español nosotros decimos a, e, i, o, u, y en el japonés el orden de las sílabas solamente va a cambiar por algunos de la i o de la e. La única consonante que puede ir sola es la N. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se escribe la N en japonés. Si te das cuenta, podrás ver que parece como si fuera una letra H como cursiva. Y bueno, ¿qué tenemos que conocer acerca de hiragana? Que este silabario se emplea únicamente para la escritura de palabras de origen japonés. Después veremos que conforme el japonés tuvo contacto con otras lenguas, adoptó, por supuesto, vocabularios extranjeros, pero estos no se pueden escribir utilizando hiragana. Una característica de hiragana es que se caracteriza por trazos curvos y simples, como los que aparecen en estos ejemplos. Pero vamos a visualizar un poco mejor. Así es nuestro silabario de hiragana. Empezamos del lado izquierdo. Tenemos los sonidos de la vocal a, i, u, e, o. Y posteriormente, de izquierda a derecha, todos los sonidos que tienen vocal a, vocal i, u, e y o. Sin embargo, nosotros los vamos a aprender en este orden. Sonidos compuestos de ka serían los siguientes: ka, ki, ku, ke, ko. Ya hemos visto que en el japonés es importante crear sonidos a partir de un consonante y una vocal. También tenemos sonidos compuestos como ga, gi, gu, ge, go. Más adelante hablaremos de qué es lo que ocurrió con nuestro carácter principal porque tiene estas comitas en la parte superior. Pero de momento nos vamos a concentrar en los caracteres que son los básicos, los primeritos que tenemos que aprender por cuestiones del idioma. Siguiendo con los siguientes sonidos, tenemos sa, shi, su, se y so. También tenemos ta, chi, tsu, te, to. Na, ni, nu, ne, no. Ha, hi, fu, he, ho. Ma, mi, mu, me, mo. Ya, yu, yo. Da, ri, du, de, do. Wa, o, n. Si te das cuenta, he pronunciado algunos sonidos de consonante y vocal de manera un poco diferente a cómo están escritos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. También hemos omitido algunas líneas de caracteres. Por ejemplo, hemos omitido sonidos de gagi, gu, ge, go. Bueno, ese solamente lo mencionamos brevemente para decir, hacer una pequeña observación de que parece que estos sonidos parten de un carácter base, que es el anterior. También omitimos los sonidos de la Z, los sonidos de la D, los sonidos de la B labial y de la P. Y eso es todo partiendo de nuestra tabla básica de hiragana. Estos temas los vamos a desarrollar dentro de esta misma unidad, dentro del tema 1. Lo importante es que ya hemos visto cosas importantes como 1.
Los caracteres de hiragana tienen 5 vocales, igual que en el español hay 5 vocales. Estas se pueden combinar con algunos sonidos de consonantes para crear nuevos sonidos y las estructuras son más o menos las mismas. Parece que algunos caracteres tienen unos elementos en la parte superior, como estas comitas o estas bolitas que ahorita vamos a mencionar. Y a partir de ahí también se pueden crear otros sonidos. Un poco diferente de nuestro abecedario latino. Aquí todo está organizado por sonidos y columnas. Vamos a hablar ahora acerca de nuestro auxiliar de transcripción Romaji. ¿Qué es el Romaji? Bueno, pues este es más que nada un sistema de escritura que vamos a emplear para transcribir lectura de palabras japonesas al alfabeto latino o romano. Ojo, esto es muy importante. Muchas personas piensan que cuando nosotros escribimos en Romaji y estamos aprendiendo japonés es lo mismo que escribir utilizando el silabario hiragana que acabamos de ver. Y eso es totalmente falso. De momento, para nosotros que no podemos aprendernos de memoria en 5 minutos todos los caracteres que acabamos de presentar, pues sí será bastante útil este tipo de transcripción Romaji para que podamos comunicarnos, para que podamos pronunciar correctamente en japonés. Esta romanización de las palabras está presente donde hay mensajes dirigidos a los extranjeros, por ejemplo en Japón, en carteles de las calles, incluso en pasaportes, en algunos diccionarios y libros de texto para estudiantes de idiomas. Esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta porque solamente lugares muy concurridos como aeropuertos o estaciones de tren en Japón tendrán el auxiliar de romaji. Y el resto de las palabras que veamos en la calle, en los materiales que consumamos, no sé, los productos en una tienda, etcétera, estarán utilizando hiragana o katakana. Por eso es muy importante aprendernos bien los silabarios. Ahora vamos de lleno a la pronunciación. Antes de empezar a pensar en cómo vamos a practicar los caracteres para irlos aprendiendo, es importante que conozcamos las pronunciaciones correctas de palabras básicas en japonés. Y bueno, esto es realmente sencillo para los hispanohablantes porque todas las letras se pronuncian más o menos como en el español, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, el sonido de la U. La U, cuando la pronunciamos en español, pareciera que redondeamos nuestros labios. Se forma un pequeño círculo. Pero cuando lo pronunciamos en japonés, esta U no está redondeada. Se pronuncia estirando los labios, como si fuera una letra L. U, U. Podemos percibir que este sonido cambia al expulsar el aire en una dirección. U, U. Casi no hay diferencia. Tenemos una palabra que lleva este sonido de vocal que es ushi, ushi. Tú desde casa repite también esta palabra. Ushi, ushi. Significa vaca. Otro sonido diferente es el de la letra H. Se pronuncia como si fuera una J, pero más suavecita. En el español sabemos que la H es muda, pero en el japonés sí necesitamos hacer este énfasis. Tengo aquí un ejemplo que es esta frase. Hajimemashite, hajimemashite. Esta frase significa mucho gusto. Después hablaremos, por ejemplo, de la ausencia de sonidos que hay aquí, hajimemashite, pero de momento nos vamos a concentrar en que el sonido de la H con la A es un sonido de ha. Otro sonido nuevo es el de la R. La R es siempre suave, como la R de la palabra kara. No hay sonido fuerte de la doble R en japonés. Entonces, simplemente es una R suave. En el español, cuando vemos palabras como esta,
tenemos grabado que palabras que empiezan con R normalmente tienen una pronunciación fuerte y podemos cometer el error de decir Ringo, ¿no? Pero aquí el sonido debe ser suave. Ringo, ringo, que significa manzana. Si nos damos cuenta, en la parte del título dice sonidos de vocal. Solamente la U se pronuncia de manera diferente, pero los demás sonidos como los de la H y la R siempre van a ir acompañados de una vocal. Entonces, por eso están incluidos dentro de esta clasificación. Lo mismo pasará con el resto de los sonidos presentados a continuación. Siguiente sería el sonido de la W. Se pronuncia suave, como el sonido de la U. Un ejemplo básico es la palabra chihuahua. Entonces, cada vez que yo quiera pronunciar la W con la A, será como ua, nunca como gua. De esta manera, yo tengo una palabra que es watashi, watashi, que significa yo. Es un pronombre personal. Posterior a esto tenemos el sonido de la J. Es un sonido fuerte como el de la doble L. Ya vimos en la diapositiva anterior que la H es la que suena como J en el japonés. Bueno, pues ahora la J va a sonar como doble L. Para eso tenemos este ejemplo, la palabra jisho, jisho, que significa diccionario. El siguiente sonido es el de la Y. Suena muy suavecito y solo tiene 3 sonidos posibles en el japonés. Ya, yu, yo. Siempre sonidos de 2 vocales juntas. Tenemos 3 palabras utilizando todos los sonidos de la Y. Uno de ellos es yawarakai, yawarakai, que significa suave, como una ovejita. Tenemos la palabra yuki, yuki, que significa nieve. Y por último, yonaka, yonaka, que significa medianoche. Otros sonidos serían la combinación de la W con la O. Se pronuncia simplemente como O, cuando es utilizada como partícula. ¿Qué es una partícula en japonés? Esto es un asunto más bien de gramática, pero de momento podemos explicarlo de manera sencilla de esta manera. Las partículas son elementos que van dentro de una oración en japonés. Estas partículas normalmente tienen un propósito específico. Pueden indicar objetos directos, sujetos o temas de la oración, entre otras cosas. En este caso, yo tengo una oración que es ramen o tabemasu. Ramen o tabemasu. El sonido de la W con la O jamás será uo, nunca. Simplemente finjo que la W no existe y pronuncio O. En este momento alguien me puede decir, bueno, pero ¿qué pasará entonces con la vocal que se dice O? Nuestro carácter de WO es este que está aquí. Voy a hacerlo un poco más grande. Ahí está. Este es mi carácter de O. Al lado tengo mi vocal O. En una oración, las partículas O siempre se van a escribir con este carácter, pero habrá sustantivos que se escriban con el carácter de O de vocal. No hace falta que nos compliquemos la vida en este momento, ya que primero aprenderemos palabras completas y así nos daremos cuenta cuando hay que escribir una o cuando hay que escribir una WO. De momento es muy fácil distinguir la diferencia
Solo en oraciones donde utilicemos partículas, utilizaremos este tipo de caracteres. Lo importante en estos momentos es únicamente la pronunciación. Una vez más, ramen o tabemasu, que significa comer ramen, los fideos. También tenemos el sonido de shu, shu. Como vimos, la U se pronuncia de manera que nuestros labios están de manera alargada, como si pronunciáramos la L. Shu, shu. Otro de los tips que podemos utilizar para pronunciar esto de manera correcta es tratar de hacer el sonido de la U sin que los labios se toquen. Y los dientes, como ocurre con el sonido de la F. Sh, sh. Solo hay una pequeña fricción entre mis dientes superiores y los inferiores y escapa un poquito de aire. Sh, sh. Sobre esto tenemos este ejemplo, la palabra furimasu, furimasu, que significa llover. También tenemos el sonido de la Z, que se pronuncia como una S sonora, similar al zumbido de una abeja. Z, z, z. Tu lengua tiene que tocar el paladar superior para provocar esta vibración con tus dientes. Z, z. Para esto tenemos un ejemplo que es la palabra zashi, zashi, que significa revista. También tenemos el sonido de la U al final de las palabras, no se pronuncian, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, yo tengo la palabra ski, ski, que significa gustar, ski. En este caso, la U no está al final de la palabra, pero tenemos que eliminar su sonido para pronunciarlo correctamente. Una vez más, sonido de la Z, zashi, que significa revista. Sonido de la U que no suena, ski, ski, que significa gustar. También tenemos el sonido de la H con la A, que se pronuncia como lo vimos anteriormente, ha, salvo cuando utilizamos este sonido para indicar una partícula. La partícula en cuestión ahora será esta. Como mencionamos anteriormente, las partículas en japonés tienen muchas funciones. Muchas de ellas ni siquiera tienen una traducción al español. Simplemente es una función específica. En este caso, la partícula wa sirve para indicar cuál es nuestro tema principal o nuestro sujeto dentro de la oración. Vamos a poner un ejemplo muy breve. Hemos visto, lo voy a poner en romaji, watashi wa, este es mi nombre. Esto lo veremos un poco más adelante en el apartado de la presentación personal. Watashi wa Estefania desu. Watashi wa Estefania desu. Este carácter de wa, que está como si fuera la segunda palabra, es este de aquí. Y solamente en este tipo de situación lo vamos a pronunciar como wa, wa. Pero su transcripción en Romaji es H con la A. Poco a poco vamos a ir viendo qué palabras utilizan este carácter como ha y qué caracteres lo ocupan como wa. ¿En qué situación? Pasemos ahora a los sonidos prolongados de las vocales. Primero tenemos la combinación de la E con la I. Se pronuncia como una E más larga y en Romaji se puede escribir de dos maneras, como está planteado en color amarillo
pero también con un pequeño guión en la parte superior de la letra. E. Un ejemplo de esta palabra es el siguiente. Sensei. Sensei, que significa maestro o maestra. Otra vocal larga que existe en el japonés es la doble A. Al igual que el caso anterior, podemos representarla en romaji escribiéndola dos veces o simplemente ponemos una sola vocal y en la parte superior un guión. Y como ejemplo tenemos la palabra okaa-san, okaa-san, que significa mamá. También tenemos sonido de la doble I. Al igual que los anteriores, se puede representar con dos I o con una I y en vez de el puntito, un pequeño guión en la parte superior. Ejemplo de esta palabra sería tanoshii, tanoshii, que significa divertido. Como podrás darte cuenta, los sonidos prolongados de vocal son muy sencillos. Simplemente hay que pronunciar o hacer énfasis en esa vocal. Una vez más, la palabra es sensei, okaa-san, tanoshii. De esta manera no solamente estamos aprendiendo sonidos prolongados de vocal o reglas de pronunciación, sino también mucho vocabulario. Siguiente sonido es el de la doble U. Se pronuncia como una U prolongada y en romaji se escribe de esta manera o también de esta manera. Un ejemplo de esta palabra es yume, yume. Acabamos de ver en la diapositiva anterior que la E y la I es un sonido prolongado o construyen un sonido prolongado de la E. De esta manera, la pronunciación es esta, yume, que significa famoso. Un ejemplo de esta palabra, bueno, puse aquí una imagen, por ejemplo, la torre de Tokio, que es un lugar muy yume, famoso. También podemos crear un sonido largo de la O utilizando primero la vocal O y luego la U. De esta manera, podemos escribirla en romaji como una O con un guión en la parte superior o como se plantea en color amarillo. Ejemplo de esta palabra sería Tokio, Tokio. Ambas sílabas tienen una O y una U. Por eso estoy haciendo alargamiento en las dos partes. Tokio, Tokio. Ahora, hablando del sonido largo de la O, también existen algunas palabras cuya prolongación de sonido puede ser con dos vocales O y se representa exactamente igual que el sonido que acabamos de estudiar, como la palabra oki, oki, que significa grande. Aquí también podríamos tener algunas dudas iniciales. Por ejemplo, ¿cuándo sé que el sonido alargado de la O es una O y una U? ¿Y cuándo sé que son dos O? Desgraciadamente, no existe una regla específica para localizar la diferencia, pero normalmente cuando estamos aprendiendo japonés, primero se nos presentan las palabras. Ya sabemos cómo transcribirlas porque están en romaji y de acuerdo a eso sustituimos con los caracteres de nuestro silabario. En algunas ocasiones donde eso no pueda pasar, tendríamos que investigar la palabra en algún diccionario o en internet. Ahora es súper fácil. Vamos a repasar nuevamente las pronunciaciones. Yume, yume, Tokio, Tokio, oki, oki. Las imágenes que elegí para esta sección, para ilustrar, son precisamente porque la torre de Tokio es un lugar muy famoso
Y en la ciudad de Tokio también se encuentra una estatua de un perrito muy famoso que se llama Hachiko. Quizás algunos de ustedes ya lo sepan porque lo habrán visto en alguna película. Pasemos entonces ahora a los sonidos compuestos. Hace un ratito mencionábamos acerca de que había varios caracteres dentro de nuestro silabario de hiragana que se repetían, pero tenían algunas peculiaridades como lo son algunos signos o algunos trazos en la parte superior derecha. Nosotros podemos utilizar algunos caracteres de base para crear nuevos sonidos. Sin embargo, son muy limitados. Solo podemos crear sonidos de la letra D, G, B, Z y P. Los sonidos que tienen estas pequeñas comillas en la parte superior derecha se llaman ten-ten. Así conocemos a estas comitas. Para formar los sonidos de la letra P se emplea el círculo pequeño llamado maru. Ten-ten, las comillas, solamente se usan con las sílabas que comienzan en la letra K, T, sonidos de F, que solo hay uno, H y S, lo cual hace que sea mucho más fácil aprender los caracteres. Si me aprendo las reglas, solamente tengo que utilizar estos auxiliares en la parte superior, algo que nosotros podríamos buscarle como una similitud o una equivalencia con los acentos diacríticos en el español, y así se crean estos sonidos. Ahora, esto quizás aún pueda resultar un poco confuso, así que lo explicaré poniendo unas pequeñas anotaciones superiores. Los sonidos de pa y de ba surgen del carácter de ja. Voy a poner al lado cómo se pronuncia. Ja. Si yo le pongo maru, todos los sonidos cambian hacia la P. Por ejemplo, pa. También tengo el sonido de pi, que viene del carácter ji. P viene del carácter shu, con F. P del carácter he. Y po del carácter jo. Lo mismo pasa con los otros sonidos. Si yo cambio el maru por ten-ten, todos los sonidos cambian al sonido de la B labial. Ba, bi, b, be y bo. Los demás caracteres vienen de otras líneas de sonidos. Por ejemplo, el carácter de da originalmente viene de ta. Y los demás sonidos también vienen de sonidos con base de la letra T, con algunas excepciones. Siguiendo estas reglas podemos crear sonidos de la Z, ya vimos que ese es un sonido como de abejita, za, ji, zu, ze, zo. Y sonidos de la K, podemos crear sonidos de la letra G, como ga, gi, gu, ge y go. Existirán pequeñas excepciones, por ejemplo, el sonido de ji y el sonido de ji, que son exactamente iguales. Hay palabras que se escriben con este ji y hay palabras que se escriben con este. No tiene mucho caso que nos preocupemos ahora por eso. Es muy parecido a lo que ocurre en nuestro idioma español. ¿Por qué a veces algunas palabras llevan H y algunas llevan C, Z o S? Todas esas cosas, a veces existen reglas, pero a veces no. Simplemente son reglas de ortografía que aprendemos con el tiempo. Lo mismo pasará en el japonés. Existen otros sonidos similares como zu y zu. Lo mismo, palabras que conocemos o que iremos aprendiendo se escribirán con este carácter y otras con el carácter siguiente. Estos son los sonidos compuestos del japonés. En el caso de maru,
solamente utilizamos este circulito, Maru, con sílabas que empiezan con la F o con la H. Es más fácil cuando tenemos nuestro silabario de hiragana impreso. Eso es algo que también estará disponible en nuestro grupo de Google Classroom. Pasemos a los siguientes sonidos, que son los de diptongo. Cuando una sílaba que termina en i se une con ya, yu, yo, se pueden formar diptongos. Los diptongos funcionan como en el español, son el sonido combinado de dos vocales. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta algo bien importante. Para los diptongos, si nos damos cuenta, el segundo carácter es ligeramente más pequeño que el primero. Hay que tener cuidado con esto, si no, podemos cometer el error de pronunciarlos de manera separada. En vez de decir mia, decimos mi ya. Y a lo mejor esa palabra ni siquiera existe o ese sonido no está aceptado. Mucho ojo, esto es más para el apartado de escritura que haremos más adelante. Estos sonidos de diptongo pues son muy fáciles porque solamente existen tres sonidos posibles, con ya, yu, yo. Tenemos algunos otros como bia, biu, bio, es decir, es posible crear diptongos que tengan sonidos compuestos de ten, incluso algunos que tengan sonidos compuestos de la letra P. Recordemos que Maru o la bolita solamente se va a ocupar para crear sonidos de la P. Siguiendo con las reglas de la pronunciación, las consonantes dobles se forman escribiendo un carácter de ts pequeño, que sería este de aquí, antes de la consonante que queremos duplicar. Solo se pueden doblar las consonantes que lleven doble K, doble S, doble T y doble P. Solo esas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de palabras. Uno de ellos es yuka, yuka. Uno más sería zashi, zashi. Y el último, nippon, nippon, que significan el cuarto día del mes, revista o revistas y Japón. Ahora, prestemos un poco de atención a la manera en la que se pronunciaron estas palabras, las consonantes dobles. La pronunciación correcta es yuka, zashi, datta, nippon. Es decir, se pronuncian con un breve espacio entre la sílaba anterior y la posterior. Tengo que hacer una pequeña pausa entre una sílaba y la otra. La única excepción es cuando el pequeño tsu antecede a la sílaba chi. Esto no pasa muy seguido, pero podemos tener palabras como tamagotchi, tamagotchi. Quizás algunas personas que ya son más grandes como yo recuerden este pequeño dispositivo que se llamaba Tamagotchi. Y también en la palabra hitoribochi, hitoribochi, que significa sentirse solo. Aquí tenemos entonces ejemplos de cómo funciona la pronunciación de las consonantes dobles. Simplemente hago una pequeña pausa entre una sílaba y la otra. En cuanto a las consonantes que son nasales, es decir, los sonidos de la M y los sonidos de la N, se doblan escribiendo un carácter de la N antes del sonido en cuestión. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos la palabra una, y también la palabra unme, unme. Al igual que en el español, la N se pronuncia como letra M antes de sonidos como la P o la B. Ejemplo, la palabra senpai, senpai.
Como la N y la P son un poco difíciles de pronunciar por separado dentro de la misma palabra, los japoneses sustituyen la N por la M. Y entonces decimos senpai, senpai. Y también en la palabra konban, konban, que significa esta noche. Vamos entonces con los significados de las palabras de arriba. Onna, onna significa mujer. Tengo mi sonido de la O, que es este de aquí. Tengo mi sonido de la N, este de aquí, este carácter. Y tengo sonido de na. Con colores es un poco más fácil de distinguir. Onna, onna. La doble N simplemente la voy a pronunciar más fuerte. Lo mismo en la palabra unme, unme. Ya hemos visto anteriormente que sonido de la E con la I suena como una E alargada. Aquí ya estamos adoptando básicamente todas las reglas que ya hemos visto anteriormente. Unme significa destino. Por eso puse ahí una imagen de dos personas que están como conectadas por el destino. Senpai significa superior. Superior, por ejemplo, en la escuela o en el trabajo. Esto es una cuestión de jerarquía y tiene que ver un poco con la cultura japonesa. Las personas que llevan más años trabajando en una empresa o las personas que llevan más años estudiando algo son tus compañeros, pero están por encima de ti. Entonces, esta palabra indica respeto. La palabra konban significa esta noche. Konban. Pasa lo mismo que con senpai, hay sonido de P o de B, entonces simplemente cambiamos el sonido de la N, perdón, por sonido de la M y decimos konban, konban. Ahora vamos a echarle un vistazo a los GIFs animados para aprender hiragana. Esta es una herramienta muy útil y muy creativa para que podamos relacionar los caracteres de hiragana con una imagen. ¿Cómo funciona esta dinámica? Primero vamos a ver una foto, o en este caso un GIF, y vamos a buscar dónde está un hiragana ubicado. Lo vamos a practicar y lo vamos a intentar recordar. Todas las palabras están relacionadas al idioma español. Entonces, ¿qué objeto es? Pues sí, un anillo. Ah, de anillo. Tenemos también I, I de isla. U, U de uña. E, E de elote. O, O de ola. Y hasta ahora hemos visto nuestras 5 vocales. A, I, U, E, O. Luego vienen los sonidos de consonante y vocal. Ka, de caballo. Ki, de kikiriki. Ku, de cuervo. Ke, de queso, queso de hebra. Ko, de koala. Y hasta ahí llegan todos los sonidos de la K. Ka, ki, ku, ke, ko. A continuación tenemos los sonidos de la S. Sa, de zapato. Shi, porque en el japonés no existe sonido de si, sino de shi. Su, de sushi. Se, de secretaria o sentado. Y por último, so, de sopilote, aunque esta imagen parece más bien como un buitre. Los sonidos de la S son esos. Sa, shi, su, se, so. En esa línea de sonidos solamente shi se pronuncia de manera diferente. Y ahora viene mi favorito. Los sonidos de la T
tenemos el sonido de ta, de tacos. Chi, de Chile. Tsu, de tsunami. Es una palabra japonesa, de hecho. Te, de telaraña. Y por último, to, de tobillo. En esta línea de sonidos, ta, chi, tsu, te, to, pues tenemos dos que son diferentes, que son chi y tsu. Eso solo hay que aprendernos la excepción. Quiere decir que en el idioma japonés no hay sonidos de ti, ni tampoco sonidos de tu. Vamos a cambiar por los sonidos existentes. Luego vienen los sonidos de la N. Na de nariz. Ni de nido. Este también me gusta mucho. Nu de nudo. Se parece mucho a la imagen. Ne de Neptuno. Y por último, no de nopal. En los sonidos de la N no tenemos ningún tipo de excepción. Na, ni, nu, ne, no. Luego vienen los sonidos de la H que mencionamos hace poco, que significan, que se pronuncian como si fueran una J. Sonido de ja, ja de jamón. Ujú. Nos vamos por el sonido. Ji de jirafa. Fu de fuente. Je de jeringa. Y por último, jo de jorobado. Recuerda que estos sonidos estos dibujos sirven para hacer referencia a los sonidos, que son ja, ji, fu, je y jo. No estamos hablando de la letra J, porque esa se pronuncia de manera diferente. Pasamos entonces a los sonidos de la M. Y tenemos aquí ma, de mariachi, mi, micrófono, mu, murciélago, me, mesa, mo, mono. Luego vienen otros sonidos que están un poco apartados, que utilizamos para construir sobre todo diptongos. Tenemos el sonido de ya. Recuerda que ya es sonido de la Y con la A. También tenemos sonido de yu. Aquí la imagen quiere hacer referencia a un yunque, pero la pronunciación es un poco diferente, entonces ojo, solo es este sonido yu. Y por último, yo, como yoga, así se pronuncia en japonés, pero bueno, en español es un sonido más fuerte como de yo. Aquí es i con la o, ya, yu, yo. Esos son los tres sonidos de la Y. Y luego vienen los sonidos de la R. Como hemos visto, no hay palabras en el español que empiecen con R y que sea suavecito. Entonces simplemente nos vamos a guiar por sonidos secundarios. Por ejemplo, este es el carácter de ra, como la pronunciación de la palabra corazón. Este es ri, de marimba. Ru, de oruga. Re, de sirena. Y ro, de loro. Ahí tenemos todos los sonidos de la R, ra, ri, ru, re, ro. En esta línea de sonidos no hay ninguna excepción. Vamos con otros sonidos que están un poco apartados, como el sonido de wa, W-A. Este es como wa de guarache. Este es partícula O y solo sirve para eso. Se escribe como W-O, pero ya sabemos que le quitamos la W. O.
Y por último, tenemos la única consonante que va sola en el japonés, que es la N. Parece una H cursiva. Es la única consonante que funciona de manera independiente. Y estos son básicamente nuestros sonidos principales o nuestros caracteres principales de hiragana. Bueno, ahora vamos con nuestra introducción al silabario katakana. ¿Qué es el katakana? Bueno, este es un silabario que empleamos junto con el hiragana para crear palabras en japonés. Cuando decimos que se emplea junto con este silabario de hiragana, no quiero decir que se pueden combinar en una sola palabra ambos silabarios, sino que pueden funcionar de manera armónica dentro de una misma oración. Su creación se le atribuye al monje Kukai en el siglo XI y, al igual que hiragana, consta de 46 caracteres, 40 de ellos que representan sonidos de consonante con vocal y 5 vocales únicas, A, I, U, E, O, y una única consonante que puede ir sola, que es la N. Ya desde ahora nos podemos dar cuenta que sus bases están muy parecidas a las del silabario que acabamos de aprender. El silabario katakana se emplea en la escritura de palabras que son de origen extranjero. Estos pueden incluir incluso inventos, platillos típicos, nombres de personas o ciudades extranjeras. Los caracteres se distinguen de hiragana porque tienen una forma angulosa y geométrica. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ello. Este es nuestro silabario de katakana. Tenemos los sonidos de vocal, sonido de la A, I, U, E, O. También tenemos los sonidos que se componen de consonante y vocal como ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so y básicamente todos los sonidos que ya vimos en nuestro silabario anterior. En esta tabla podemos ver que los que están encerrados en color rosa son las excepciones de sonido que ya mostramos mientras aprendíamos hiragana con los GIFs animados. Estos hay que tomarlos en cuenta. Al igual que en nuestro silabario de hiragana, también existen sonidos compuestos con ten y sonidos compuestos con maru. Y también tenemos varios diptongos. Por eso el número de caracteres es el mismo. En cuanto a la pronunciación, todos los caracteres se pronuncian exactamente igual. Eso es un gran alivio. Solamente hay que tener cuidado en este silabario de katakana porque algunos caracteres pueden ser un poco traicioneros. Existen algunas semejanzas, por ejemplo, el carácter de shi con el carácter de tsu. Para aprenderlo, yo siempre utilizo una técnica muy sencilla que es, prácticamente, estas son como caritas. Tienen dos ojos y su boca. Y este también, dos ojos y su boca. Los ojitos están mirando en direcciones distintas. Por ejemplo, el carácter de shi ve hacia arriba. Entonces es una carita que ve hacia el cielo, shi. Y el otro carácter está viendo hacia abajo, tsu. Entonces la carita está viendo hacia el suelo. Son algunos jueguitos que podemos crear también para que sea más fácil para nosotros aprender los caracteres. Esto solamente con estos dos de aquí. También tenemos otros caracteres que se parecen. Por ejemplo, esta carita que solo tiene un ojo que ve hacia arriba es el de la N. Y el otro que ve hacia abajo es el carácter de so. Hay otros caracteres que se parecen en su forma de escritura, como serían el carácter de ku, el carácter de ta y el carácter de nu. Hay que tener cuidado con esto porque podríamos cometer el error de leer o escribir mal algunos caracteres. Las semejanzas que existen con nuestro silabario hiragana es básicamente que el carácter de G
Es igual en hiragana y en katakana. Es exactamente el mismo. Y el carácter de mo se parece mucho el de katakana con el de hiragana. Pero ya vimos que los caracteres de hiragana tienen como trazos un poquito más angulosos o redondeados. Lo que es bueno acerca de katakana es que no tengo que aprenderme ninguna regla nueva de pronunciación porque pues seguimos básicamente las reglas de nuestro silabario anterior. ¿Cómo construimos las vocales largas en katakana? Bueno, como vimos hace un momento, en hiragana era un poquito más complejo aprendernos las reglas de la E con la I, de la doble A, de la doble I, sonidos de la O con la U, etcétera. Eso requiere un poco más de tiempo, pero esto en katakana es facilísimo. Lo único que tenemos que hacer es poner un guión como el que aparece justo aquí para hacer la vocal más larga. Entonces, viendo algunos ejemplos, tenemos aquí palabras de katakana como mista. Este es mi carácter de ta y para hacer largo el sonido de la vocal solamente le puse el guión. Y así creé la palabra mista, que viene del inglés Mister, que significa señor. Aquí ya nos vamos a dar cuenta que estas palabras adoptadas del extranjero a veces van a sonar un poco chistosas, porque, como hemos visto anteriormente, al parecer no hay muchos sonidos en el japonés. Entonces, lo que más se intentó hacer fue imitar algunos sonidos del inglés y pasarlos a la fonética japonesa. Por eso los japoneses no dicen Mister, sino Mista. Exactamente el mismo caso con las palabras siguientes, como son hamburger, hamburger, que significa hamburguesa, o computer, computadora, computer, soccer, soccer, que significa fútbol, soccer. Aquí ya nos dimos cuenta que las pronunciaciones a veces son muy raras. Y por último, coffee, 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 café. Estos son simplemente algunos ejemplos de palabras del katakana. Como nos podemos dar cuenta, algunas son más fáciles de intuir que otras. Por ejemplo, yo siento que es más fácil saber que esto es hamburger y computer y coffee. Creo que se parecen a las palabras originales en inglés, pero habrá otras como mista o saka que pueden ser un poco confusas. En este tipo de situaciones simplemente aprendemos el vocabulario poco a poco. La clave para dominar palabras de katakana está en intentar adivinar a veces la pronunciación del inglés, porque es un poco diferente del inglés que estamos acostumbrados a escuchar, si es que ya hemos estudiado inglés antes. Es porque los japoneses tuvieron su primer encuentro con el idioma inglés a través de los intercambios con Inglaterra. Entonces, mucho de esto también se debe a su relación directa con el acento británico, de la pronunciación del inglés británico. A continuación tenemos los sonidos compuestos. Mismas reglas que en hiragana, solamente podemos usar algunos caracteres base para crear sonidos nuevos. Esto es a partir de los sonidos de la D, G, B, Z y sonidos de la P, los mismos. Las comillas, ya como hemos visto anteriormente, se llaman tenten y se utilizan para modificar estos sonidos base. Para formar el sonido de la P se emplea el pequeño círculo, el cual ya conocemos, que se llama maru, y solo sirve para los sonidos de la P. Ten solo se usa con las sílabas que comienzan con la letra K, la T, la F, la H y la S. Y maru solo se usa con sílabas que empiezan con la letra F o con H. Básicamente son todos estos caracteres que vemos aquí, los mismos que en
en hiragana en cuestión de la pronunciación. Igualmente tenemos los diptongos. Ya sabemos que estos se forman cuando una sílaba que termina en i se une con ya, yu, yu, y se pueden crear siempre y cuando el segundo carácter sea visiblemente más pequeño que el primero. Misma observación que con el silabario anterior. Si yo no hago el segundo carácter más pequeño, voy a cometer el error de pronunciarlo de forma separada. Y ya no voy a decir ya no voy a decir ya, sino ya o yu. Y eso no sería correcto. Ya, yo solamente se puede pronunciar si el segundo carácter está hecho más pequeño, más o menos como a la mitad. Sobre esto también debemos mencionar que aunque tenemos los mismos sonidos de hiragana, como ya estamos hablando también de palabras extranjeras, pues era necesario incluir nuevos sonidos. En el caso de los diptongos, este se incluyó como el diptongo de tu y el de abajo el de du. No hay ninguna palabra de origen japonés que lleve tu y du, pero para referirnos a nombres de personas, de ciudades, a lo mejor platillos extranjeros, música, etcétera, pues estos sonidos vaya que existen. Al menos en el español, sí hay muchas palabras con sonidos de tu y con sonidos de du. Sobre las consonantes dobles, la regla es igual que en hiragana. Vamos a duplicarlas utilizando un tsu pequeño, pero ahora será el de este silabario, que es la carita que ve hacia el suelo. Se duplican las consonantes de los mismos sonidos, solo K, S, T y P. Y como muchas palabras vienen del inglés, también se pueden doblar algunos que tienen sonidos de la B, de la D, G y también de la H. Y aprender no solo las letras es bien complicado. Entonces, la mejor manera es verlo a través de ejemplos. Palabras que vienen del inglés y que llevan consonantes dobles serían, como esta, poquetto, poquetto, que significa bolsillo. Viene del inglés pocket. La palabra bag, bag, del inglés bag, que significa maleta o bolsa. Y también la palabra petto, petto, que viene de pet, que significa mascota. En cuanto a las consonantes nasales, la M o la N, la misma regla que en hiragana, se duplican escribiendo el carácter de la N, en este caso la N de katakana, antes de sonidos como la P o la B. Un ejemplo de esta palabra sería namba, namba. Aunque tiene sonido, tiene la M, vamos a sustituirlo por la M y decimos namba, namba, que en inglés significa número, number. Con esto vimos también ya algunos vocabularios, ¿no? Vocabularios que vienen del inglés y que se utilizan actualmente en japonés. Bag, bag, poquetto, poquetto, petto, petto, namba, namba. Y como estos, hay muchos más. Las reglas de las consonantes dobles también obedecen a las de hiragana, es decir, cada vez que yo quiera mencionar una palabra de estas características, tengo que hacer un pequeño espacio entre una sílaba y la otra. Poquetto, ba, gu, pe, to. Eso es en cuanto a la pronunciación. En katakana existen también unas llamadas reglas adicionales. Por ejemplo, la letra T y la D, sueltas o solitas, pasan a pronunciarse como to y do, respectivamente. Ejemplo, yo tengo la palabra hinto, que viene del inglés hint, significa pista. En esta palabra la T está solita, pero en el japonés eso no se puede dejar así.
no existe un solo carácter de la T. Entonces, lo sustituimos por el sonido de to, aunque suene muy diferente. Hint de hinto, de todas formas, lo dejamos. Si hay consonantes que se pronuncian de manera brusca en katakana, se convierten en consonantes dobles también. Y esto relacionado meramente al inglés. También pasa con algunas palabras del español, pero es más del inglés. Ejemplo, la palabra bedo, bedo. Obviamente, la palabra es bed, bed. Pero cuando la pronuncio en inglés suena fuerte ese sonido de la D, por eso en japonés se considera una consonante doble. Los sonidos que no existen en japonés se van a sustituir por los que sean afines. No siempre suenan exactamente igual y sobre esto podríamos tener algunos conflictos respecto a cómo nuestros nombres o nuestros apellidos a veces cambian totalmente su pronunciación, pero eso es porque hay una escasez muy grande de sonidos en el japonés. Incluso pueden llegar a escucharse un poco graciosos. Sobre esto, pues está directamente relacionado con la transcripción de romaji a katakana. ¿Cómo vamos a transcribir, por ejemplo, nuestro nombre? Tratamos de elegir sonidos que sean lo más parecido a la pronunciación real de nuestro nombre. Esto a veces es difícil porque ya vimos que solo hay 5 vocales en el japonés y bueno, eso no representa realmente un problema, sino más bien que hay muchas palabras que llevan consonante y vocal y no se pueden separar. Y que también debemos recordar que la única consonante sola es la N. Tomando eso como base, podemos empezar a escribir nombres extranjeros. Para lograrlo, es necesario seguir algunas reglas. Por ejemplo, para transcribir una consonante sola o seguida por otra consonante, se elige el carácter que suena más débil en el japonés, que sería la U. De todas las vocales es la que suena más bajita. Ejemplo, esto es mejor viéndolo a través de nombres reales. Yo tengo el nombre de Ángel. ¿Tengo sonido de A? Sí lo tengo. Tengo sonido de la N. También existe sonido de la N sola. La G con la E no me voy a preocupar por la ortografía. Simplemente es G. G. El equivalente de sonido en el japonés es la H con la E. Y luego la L quedó ahí solita, volando. Pero yo no tengo la, le, li, lo, lu en japonés. Entonces, esta consonante que quedó como flotando, la voy a utilizar con la consonante que suena más bajito en el japonés, que es la R, y la vocal que suena más débil en el japonés, que es la U. Y entonces lo más cercano, la pronunciación más cercana a el nombre de ángel sería Ángel. Ángel. Tenemos otro nombre parecido como el de flor. Aquí tenemos dos problemas, ¿no? El primero es que la L está sola en medio de otra consonante, ¿no? Antes va otra consonante y aquí también tengo una R que sale volando. Siguiendo esta regla, tengo que utilizar la vocal que suena más débil, la U. Y entonces el nombre de flor pasa a ser como furoru, furoru. En el japonés sí existe sonido de fu, pero la L con la O pues no existe. Entonces busco mi consonante más débil que es la R y entonces queda mi sonido como ro. Al final la letra R en el nombre de flor quedó sola, le ponemos una U. Fururu, fururu. Y aquí es donde muchos pueden decir, no, pues sí suena muy distinto, ¿no? Pero es lo más cercano a la pronunciación original, con nuestros recursos del japonés.
Por último, tenemos el nombre de Fernando. No hemos introducido el sonido de la F con la E, pero ese sonido se creó posteriormente para katakana, lo vamos a ver a continuación, así que sí existe sonido de fe. La R se quedó solita ahí volando sin ningún tipo de consonante, entonces que tome la U. Feru, tenemos sonido de na, la N sola y el sonido de do. Y creo que de todos estos nombres, este es el que se acerca más a su pronunciación original. Fernando, Fernando. Pensemos entonces en algunas sustituciones comunes. Por ejemplo, la letra L cambia por la R, porque suenan suavecito. Si yo me llamo Laura, entonces mi nombre en katakana se escribe así. Raura, Raura. El sonido de la J se va a sustituir por la H, porque suenan muy parecidos. Y si yo me llamo José, ahora simplemente voy a utilizar el sonido de Jo, José. La pronunciación cambia ligeramente porque ya vimos que la H, todos los sonidos de la H se pronuncian suaves. Ha, hi, fu, he, ho. El sonido de la Z se va a sustituir por la S. Suponiendo que yo me llamo Sara con Z, no me voy a preocupar por la cuestión de la ortografía, sino únicamente por el sonido. Tengo un carácter de sa y otro de bra. Entonces mi nombre es Sara. La B chica se suele reemplazar por la B labial. Y esto sí existen realmente sonidos con B chica en katakana, solo que la mayoría de los japoneses siguen pronunciándolo como B labial. Son los sonidos de su idioma. Ejemplo sería la palabra voice, voice, que significa voz. Y por último, nombres de países, ¿no? Venezuela. Es una palabra que lleva V y lleva Z, pero vamos a ver que en la transcripción utilizamos una B labial. Venezuela, Venezuela. Puede sonar un poco raro, porque para nosotros la Z suena pues como una S, Venezuela. Pero recuerden que todas estas adaptaciones o adopciones de sonidos vienen del inglés. Por eso aquí, para el nombre de este país, se adoptó el sonido de la Z, Z, que ya vimos que es como un sonido de abejita. Venezuela, Venezuela. Ahora, ¿cuáles son los nuevos sonidos incorporados al japonés mediante extranjerismos? Es decir, sonidos que no existían, pero que no hubo de otra más que adoptarlos porque en muchos otros idiomas sí existen. Hemos visto algunos en los diptongos, como el sonido de tú y du. Si tú te llamas Tulio o te llamas Dulce, pues vas a necesitar estos caracteres. Notemos cómo el segundo es visiblemente más pequeño para que no nos vayamos a confundir. Lo mismo va a pasar con los demás sonidos. Sonido de Y, sonido fuerte. Si tú te llamas Yesenia o Jessica, es un sonido fuerte de la J con la E, utilizarás este carácter. El carácter de fa, por ejemplo, en mi nombre que es Estefanía, ese fa es un fu grande y una A más pequeñita. Fi, por ejemplo, si te llamas Fidel, necesitarás este carácter. Sonido de fe, como Felipe, lo mismo. Fo, por ejemplo, en el nombre de Rodolfo, ese sonido de fo se crea a través de una F grande, una fu grande y una O pequeña. Y también tenemos sonidos de ti y de di. Por ejemplo, Tatiana o el apellido Martínez
va a necesitar este carácter. Y el di, por ejemplo, en Diana, ¿no? Es decir, nuestro español, nuestros nombres, nuestros apellidos, etcétera, pues tienen mucho esta presencia de sonidos, hay que aprenderlos. No son demasiados, simplemente que como no van a aparecer en nuestras tablas originales de los silabarios del katakana, es importante que esto sí lo anotemos, lo tengamos en una tablita especial, visible, para recordarlo. Ahora vamos a echarle un vistazo a los GIFs animados para aprender katakana. Esto es básicamente lo que hicimos con el silabario anterior. Vamos a tener aquí una presentación. Tú vas a tener acceso también a este material en Google Classroom. Y ya vimos que las reglas son que nosotros vemos la foto o el GIF, buscamos dónde está un katakana oculto en la imagen, lo practicamos y lo recordamos. Tenemos entonces el ejemplo de A de anillo. Es como el de hiragana, ¿no? Pero cambió un poco la forma en la que está representada la imagen para hacer alusión al carácter. Tenemos A de anillo, I de isla, U de uña, E de elote, O de ola. Son básicamente los mismos conceptos, las mismas palabras, pero los dibujos van a cambiar un poco. Algo que sí podemos mencionar aquí es que entre hiragana y katakana existen otras semejanzas, por ejemplo, carácter de ka, de caballo, ese es de katakana, pero este es su homólogo de hiragana. Se parecen bastante, solo que hiragana es un poco más redondeado y tiene un trazo superior, pero se parece, ¿no? También en el siguiente encontramos una similitud, por ejemplo, ki de kikiriki, pues su homólogo de hiragana es este, simplemente le falta el último trazo. Los demás, pues sí, son distintos, por ejemplo, ku de cuervo y ke de queso. Ojito con esos dos, porque el ku se parece mucho a ke. Entonces, hay que practicar perfectamente bien su escritura. Tenemos también ko y los demás sa, shi, la carita que ve hacia el cielo, su de sushi, se y so, la carita que ve hacia abajo pero que tiene un ojo nada más. Los demás caracteres igualmente se pueden visualizar a través de los diferentes GIFs. Recuerden que para los sonidos de la R, no es que la palabra empiece con la R, sino que dentro de mi palabra del español haya una pronunciación igual a la del japonés. En este caso, ra, corazón o marimba, etc. Este carácter de ri también se parece a ri de hiragana, que es este de aquí. Solamente que ri de hiragana tiene como un ganchito hacia arriba. Son pequeñas diferencias. Podemos deducir que estas similitudes aparecen porque primero se creó hiragana y esta fue nuestra base para crear katakana a posterior. Aunque como también hemos notado, muchos caracteres entre sí pues no son iguales, tampoco tienen muchas semejanzas, así que todo esto hay que aprenderlo de memoria.